Está haciendo ruido la caja. No, creo que se... Pero esa luz, weón, ¿cómo viene tan veloz? Es el Mercedes, seguro que venía entrando. 500 metros, curva a la derecha. ¿Qué es ese ruido? ¿Y eso? ¿Lo viste? ¿Qué es eso? Mira esa luz, weón. ¿Qué demonios pasa, po? ¿Dónde estamos? ¿Ya llegamos? Mira adelante, weón. ¡Hola, weón! ¡Dale! Corría el año 1978 y el otrora pentacampeón del mundo Juan Manuel Fangio y Juan Manuel Bordó, ex campeón del turismo carretera en Argentina, se sumaron a una idea del ACA, el Automóvil Club Argentino, y varios empresarios extranjeros, que era rememorar, recordar, homenajear y celebrar aquella mítica carrera de 1948 llamada el Gran Premio de América del Sur del TC argentino. Aquella carrera histórica que unió Buenos Aires con Caracas, trazando una diagonal por gran parte de Sudamérica, y en la que Fangio había participado. De hecho, su copiloto encontró la muerte y el campeón estuvo muy cerca de ella. Yo ya hice un video hace mucho tiempo en el canal acerca de aquella mítica carrera. Te lo dejo al final para que lo vayas a ver después de ver este video. ¡Sigo! El ACA había organizado aquella carrera del TC en 1948 y 30 años después quiso volver a homenajear a aquellos héroes de los fierros, repitiendo la misma odisea de los caminos, solo que en esta ocasión no serían autos del turismo carretera, sino del rally. Y además no iban a trazar una diagonal por la Sudamérica gigante, sino iban a recorrer los 10 países sudamericanos en una legendaria carrera de 28.592 kilómetros de distancia, con un total de 26 etapas, 8 días de descanso y varios tramos de regularidad, velocidad pura, postas y 57 autos confirmados. No solo había pilotos argentinos, sino además hubo pilotos uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, españoles, portugueses, alemanes, británicos, polacos, finlandeses, franceses, venezolanos, italianos y peruanos. Nada de celulares, GPS ni ninguna tecnología, solo una hoja de ruta escrita a mano en un papel, un mapa, una brújula y unas cuantas herramientas y alambres dentro del auto. La gran aventura estaba lista. La carrera se extendería a lo largo de un mes y una semana y se dio inicio el 17 de agosto de 1978 en Buenos Aires, ambas fechas en homenaje al general San Martín. 17 de agosto, fecha de su muerte, y 1978, aniversario número 200 del natalicio del padre de la patria. La histórica carrera merece un video aparte, sobre todo por la cantidad de anécdotas que arrojó, tanto de los pilotos participantes, la gente que vio y presenció las etapas y llegadas, como también todos aquellos que participaron de alguna manera en ayudar a los pilotos, los vaivenes de los autos, los países, no sé, un montón de cosas que es para otro video. Pero a nosotros como historia en este video y cómo arrancó este video, nos interesa saber qué pasó en la etapa número 24 de la carrera, o sea, a tan solo 2 de la llegada, la etapa que unía la ciudad de Comodoro Rivadavia y la ciudad de Bahía Blanca, en el sur argentino. Los protagonistas de esta historia son el piloto chileno Carlos Acevedo y su mecánico suplente Miguel Ángel Moya. Y digo mecánico suplente porque el mecánico que comenzó en Buenos Aires había sido Hugo Prams, pero una fuerte pelea con Acevedo lo había bajado en Osorno, Chile, en la etapa número 21 de la carrera que unía Santiago de Chile con Bariloche. Pero resulta que en la etapa 24 de la carrera, el 23 de septiembre, el tramo que tenían que hacer entre la ciudad de Viedma, Río Negro y la ciudad bonaerense de Pedro Luro, algo pasó con ellos. Aproximadamente unos 10 kilómetros al salir de Viedma, su Citroën GS comenzó a tener el desgaste típico de la carrera tras un mes sin parar.
ruidos extraños, cosas sueltas, cosas que revisar, todo preparado para cuando llegue la última posta antes de la final, la ciudad de Bahía Blanca. Pero tras salir de Viedma, el auto venía lento. Eso hizo suponer a los corredores chilenos que la luz que los comenzó a seguir de atrás eran los autos Mercedes-Benz que se habían estado preparando para la largada al igual que ellos. Pero la luz era otro tipo de incandescencia, más brillante y poco común. De repente Acevedo corrió el Citroën hacia un costado permitiendo que ese supuesto vehículo que venía más veloz que ellos los pasara. Pero la luz los siguió cada vez más de cerca, hasta que en un momento ingresó en el auto. Sí, la luz ingresó en el auto y después los rodeó, los encandiló por completo. Tan así que ni entre ellos se pudieron ver las caras, solo escuchaban sus voces tratando de buscar una explicación a lo que estaba pasando. En ese mismo instante el auto de Acevedo se detiene por completo y comienza a elevarse del suelo hasta levitar a una altura aproximadamente de unos 4 metros hacia arriba. ¿Qué estaba pasando? No entendían nada. ¿Dónde estaban? El susto, el pánico y la incertidumbre se apoderó de a poco de ellos, hasta que luego de unos escasos segundos la luz desapareció. Al abrir la imagen que estaba frente a ellos, sus ojos no podían creer lo que estaban viendo. Nuevamente la carretera, pero no a muchos metros de lejanía se divisaban las luces de un pueblo, y de repente se encontraron cercanos a una estación de servicio, donde se detuvieron y se bajaron del auto. ¿Dónde estamos?, preguntaron los pilotos. Pedro Luro, señor, dijo el empleado de la estación. ¿Cómo puede ser? Y mientras los corredores en estado de shock trataban de entenderse entre ellos conversando con los lugareños durante una hora qué carajo había pasado, comienzan a divisar la llegada de los demás pilotos, los que habían largado primero. ¿Cómo podía ser? Si nosotros largamos entre los últimos de la etapa, ¿cómo llegamos primero que los primeros?, se preguntaban. Encima, el odómetro indicaba la distancia recorrida de unos 52 kilómetros, pero la distancia entre Viedma y Pedro Luro es de 159 kilómetros. Además, las autoridades de la carrera indicaron que el auto de los chilenos solo pasó por un puesto de control de los 4 que tenían en el medio y debieron pasar. ¿Cómo hicieron para pasar 3 puestos sin ser vistos? ¿Cómo superaron la barrera de los 107 kilómetros menos que no habían hecho? Habían recorrido más de 100 kilómetros de distancia a una velocidad de más de 2000 kilómetros por hora. No había explicación alguna. Además, se rumoreaba que habían hecho trampa, cortando el camino por un atajo más rápido que los depositó en Pedro Luro, más rápido que los demás. Pero no había atajos. De hecho, no había más rutas que esa que tenían que recorrer. En todo caso, si tomaron algún otro camino rural, no era más corto, sino más largo. Hubiesen tardado más tiempo. Pero no, acá llegaron antes, 1 hora antes que los demás. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué pasó realmente? Una vez en Pedro Luro hablaron con el policía José Bordenave y le explicaron lo que habían vivido. En realidad, el que más hablaba era Acevedo. Moya no emitía palabra, estaba callado, asustado, aún en estado de shock. Tanto miedo irradiaban los pobres corredores que el resto de los pilotos los ignoraron, los dejaron a un lado. Algo había pasado con ellos, que estaban ahí desde mucho antes que llegaran los primeros. Incluso fueron escoltados por la misma policía hasta Bahía Blanca para finalizar la etapa del susto que tenían. No querían viajar solos de nuevo. De más está decir que la mayor parte de la carrera se hizo en horario nocturno, y una vez que llegaron a Bahía Blanca se hicieron presentes los organizadores del evento que comenzaron a taladrarlo a preguntas. ¿Cómo hicieron semejante viaje casi instantáneo? Consultaron con los puestos de control y en 3 de ellos los chilenos nunca habían pasado. Y ahí se armó un poco la bronca con los demás pilotos de la carrera, al ver que el auto Citroën GS les había ganado la etapa, pero con trampa. ¿Trampa de qué? El odómetro es claro, solo hicieron 52 kilómetros y largaron y llegaron con más de 1 hora adelantados. Estos seguro subieron el vehículo a un tráiler y los trajeron rápido, decían. Pero era imposible, no daban los tiempos, ni las distancias tampoco, ni siquiera los lugares, porque repito, no había más caminos que el que tenían que recorrer, y en caso de haber tomado un atajo por caminos rurales, hubiese sido mucho más largo, no más corto el trayecto. Inexplicable experiencia. Los organizadores de Bahía Blanca descalificaron al vehículo de los chilenos, pero les permitieron hacer la última etapa, Bahía Blanca-Buenos Aires, para que finalmente logren el cometido de llegar a la meta. De 57 vehículos
vehículos que habían largado el 17 de agosto solo llegaron 22, el 24 de septiembre de 1978. Y mientras la algarabía de los ganadores, el festejo de los que llegaron a duras penas, el encuentro esperado entre los pilotos y la gente, las premiaciones, el júbilo de completar semejante carrera interminable, siendo hasta ese momento la carrera más extensa de la historia, superando a la maratón Londres-Sydney y a los rallies mundiales y Rally Dakar de la época, los chilenos llegaron y fueron apartados de todo el asunto del jolgorio popular y enviados a una comisaría para tomarles testimonios. De a poco fueron despojados de sus uniformes que nunca volvieron a sus manos, y también el auto fue secuestrado por la policía argentina. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué vieron? Los primeros testimonios de Acevedo y Moya era justamente lo que fui explicando con el video. Ellos largaron de Viedma y aproximadamente unos 10 kilómetros después se les apareció una luz brillante. Ellos creyeron que eran los alemanes y sus Mercedes-Benz con sus 8 faroles. Se hicieron a un lado, pero el auto nunca los pasó y las luces rodearon el vehículo de ellos hasta que el motor se detuvo por completo, al mismo momento que divisaron estar a 4 metros de altura aproximadamente. Había una luz incandescente tan grande que ni el mapa, ni la hoja de ruta, ni entre ellos podían verse las caras, y luego de sentir como una presencia, divisaron estar dentro de algo, como si fuera una nave o un lugar frío, donde vieron cosas que no podían describir. Luces, objetos, sujetos, todo indescriptible, y acto seguido la luz desapareció y se encontraron llegando a Pedro Luro 107 kilómetros después. La policía argentina fue tajante: no hablen con la prensa, con sus familias, con nadie de esto. Pero los chilenos ya habían dado una nota a la revista Corsa. Unas horas después aparecieron personas de la Fuerza Aérea Argentina y les dijeron exactamente lo mismo: no cuenten esto a nadie, porque van a tener problemas. Y vos que estás mirando este video, también ponete a pensar en qué época fue esto, ¿no? Año 1978. La dictadura argentina de Videla estaba a la vuelta de la esquina por entrar en guerra con la dictadura chilena de Pinochet por el conflicto del Beagle. Imagínate, viene un cana, vienen los de la Fuerza Aérea y te dicen: cállate porque vas a tener problemas. No decís ni mu. Al contrario, te asustás más de lo que te pasó en los caminos. Al día siguiente, los chilenos recibieron la visita de 3 hombres norteamericanos. Según sus testimonios, esta gente venía de la NASA. Los invitaron a comer y aparecieron otros 4 sujetos más que les pidieron silencio absoluto acerca del tema. Les pidieron los objetos personales que llevaban en ese momento en la carrera y secuestraron todo lo que se había quedado la policía argentina, desde los mamelucos que habían usado en la carrera, el auto y las herramientas. ¿Qué había pasado realmente? No había explicación alguna para encontrarle la vuelta a una situación completamente inverosímil. Según los pilotos, les pareció que el auto entró en una especie de bucle espacio-tiempo y que se encontraban dentro de una nave espacial, o un ovni, mejor dicho. El tema de la ufología en 1978 era un tema muy poco hablado. De hecho, estaba casi reservado a gente que no estaba bien de la cabeza, o eso es lo que te querían hacer ver. La gente que veía ovnis, extraterrestres o cualquier cosa fuera de lo normal en esa época era catapultado como un loquito, y casi siempre terminaba silenciado bajo amenazas. Este caso fue similar, pero ellos no estaban locos, estaban en el medio de una carrera en el norte patagónico. El auto realmente fue secuestrado por un ovni y depositado a más de 100 kilómetros de distancia. ¿De verdad? ¿O entraron en un agujero de gusano que los depositó casi instantáneamente en Pedro Luro, luego de salir de Viedma? Todas preguntas sin ninguna respuesta, salvo ese primer testimonio a la policía que quedó cerrado bajo llave por muchísimo tiempo. En el año 2012, ese primer testimonio de Acevedo y Moya llegó a las manos de Daniel Lacomte, investigador de ovnis y ufólogo de la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, quien se puso en contacto enseguida con Silvia Pérez Simondini, directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, el CEFORA. El llamado indicaba que un policía retirado le había obsequiado ese primer gran testimonio de Acevedo y Moya, siendo así el primer expediente desclasificado acerca de ovnis de la historia argentina. Y justamente ese primer testimonio, esas primeras palabras oficiales de los chilenos, indicaba que según ellos habían sido abducidos por un ovni, que habían visto luces y sujetos yendo y viniendo en una especie de cinta transportadora o túnel que los depositó nuevamente en la ruta camino a Pedro Luro. Ese expediente te lo dejo abajo en la descripción junto a las fuentes de información, nuestras redes sociales, Twitter o X, Instagram, Facebook, lo que quieras. Pero vos,
¿Qué opinás de este caso? ¿Los chilenos realmente hicieron trampa? ¿Se mandaron la parte de que todo era un invento para tener más prensa cuando se sabían derrotados en la carrera? Porque encima te agrego dos detalles más curiosos. Moya, el mecánico, al volver a Chile en un descanso en Mendoza una semana después de terminar la carrera, tuvo otro episodio paranormal, porque cuando estaba durmiendo en un hostel se sintió levitar en el aire desde la cama. Solo el pie sentía sobre ella. El resto del cuerpo estaba completamente en el aire. En eso escuchaba gritos que provenían de Acevedo, su compañero, que al despertarlo de manera brusca vio que estaba bajando su cuerpo del aire, que se encontraba en una especie de trance o levitación paranormal. Además, tiempo después, un piloto argentino le terminó confirmando a Acevedo y Moya que esa luz incandescente también les había pasado muy cerca a ellos y que luego de eso la batería del auto quedó muerta y el combustible de reserva también desapareció. El tema tomó tanta o más trascendencia que la misma carrera que hasta Steven Spielberg opinó acerca de este caso. Mirá si no llegó lejos, Pero al poco tiempo ya nos habló más del tema. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó esa noche en la ruta entre los chilenos? ¿El viaje instantáneo fue producto de un sueño? ¿O que entraron en un agujero de gusano? ¿Fue una abducción de un ovni? Porque si hablamos de que puede haber sido un delirio místico de ambos chilenos, ¿por qué llegaron antes entonces? ¿Por qué superaron a todos los autos en cuestión de minutos o segundos? ¿Cómo viajaron tan rápido y a tanta distancia? ¿Vos qué opinás? Abajo te dejo un documental chileno con toda la data, testimonios propios de los protagonistas y bueno, solo vos sacarás tus propias conclusiones. Y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches y sigan mirando al cielo. Al cielo.